Ok, estamos aquí en la iglesia Green Street Baptist Church. Estamos transmitiendo en vivo nuestro estudio de escuela dominicana el día de hoy. Bienvenidos los que están aquí presentes. Dios algún día va a juzgar a la humanidad. No importa la raza, el color, la etnia, la nacionalidad, de donde usted sea. Si usted ha sido un VIP, una persona importante, si usted ha sido famoso, si usted ha sido una celebridad o si usted ha sido... No importa, pero algún día todos los seres humanos vamos a comparecer y vamos a estar enfrente al gran trono blanco, ante el juicio de Dios. Bueno, nosotros sabemos que los cristianos vamos, si vamos al juicio del gran trono blanco, vamos es como testigos, en calidad de testigos. Nosotros vamos a un tribunal distinto que se llama el Tribunal de Cristo, ¿recuerdan? Pero lo que sí quiero enfatizar es que el juicio de Dios es justo. Para que sea justo, Dios no puede emplear un mismo criterio de juicio. Si Dios me va a juzgar a mí de la misma manera como va a juzgar a otros, a los incrédulos, o de la misma manera como va a juzgar a los que nunca han oído el Evangelio, o de la misma manera que va a juzgar a los incrédulos, sería de caer en la categoría de calificar a Dios como un Dios injusto. Pero hoy vamos a ver diferentes maneras como Dios va a juzgar al hombre, al ser humano, no importa quién este sea. Vamos a leer Romanos capítulo 2. Ya leímos en el capítulo 1, donde Dios dice que a través de lo que nosotros llamamos el argumento cosmológico, Dios se ha revelado al hombre. ¿De qué manera? O sea, nadie tiene excusa. Todos los hombres, una vez que han despertado en este planeta Tierra, ¿están qué? Conscientes a la realidad del cosmos, del universo, del mundo. Estamos dentro del mundo. Estamos en una creación que tiene orden, color, arte, diseño, belleza, hermosura. O sea, hay inteligencia en el planeta Tierra y en el universo, en las constelaciones, en el planeta. La Tierra está a una distancia perfecta con respecto al Sol y hay una excelente manifestación de Dios a través de la creación. De manera que cuando estamos aquí nos tenemos que preguntar, oye, ¿quién hizo todo esto? Tenemos que concluir, tuvo que haber un diseñador inteligente que fuese capaz de crear todo este universo con el orden perfecto que tiene. Entonces ese argumento cosmológico nos lo dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, en el versículo 19 en adelante, que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí vamos a dar respuesta a una gran pregunta que siempre hace la gente. Dice, ok, supongamos que mi abuelito, mi tatarabuelita murió sin haber oído el Evangelio. Nunca le pudieron predicar, no tuvo esa oportunidad de que alguien fuera con una Biblia y le hablaran de Cristo. No le presentaron el Evangelio, porque ella vivía en una zona recóndita por allá, donde el Evangelio aún no había penetrado. Mi abuelita murió. ¿Qué criterio de juicio va a utilizar Dios para juzgar a mi abuelita? ¿O es que mi abuelita va a quedar justificada ante el juicio de Dios y va a poder ponerse en pie delante de Dios y decir, no, como a mí no me predicaron, yo estoy justificada, tú me tienes que perdonar? Pues el apóstol Pablo nos revela aquí que no, que toda persona que ha pisado este planeta Tierra tiene inmediatamente la conciencia de Dios a través de las cosas que existen. ¿Por qué? Porque Dios se ha dado a conocer por medio de todo lo que se ve. Cuando miramos arriba y vemos que el sol sale de día y que de noche sale la luna y que se oscurece y que aclara y que dormimos y que nos despertamos y escuchamos las aves del campo, del cielo, escuchamos los animales, vemos la creación, los colores, las flores, la diversidad, la biodiversidad en el mundo. Concluimos, hay un diseñador inteligente. Y por esa conclusión a la que llegue, yo debería entonces brindarle honra a ese Dios aunque no lo conozca personalmente. Y ese es el criterio que Dios va a usar para juzgar a aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Como dijo en una ocasión, a los cielos y a la tierra llamo por testigo. O como dijo David en el Salmo 19, dice, los cielos cuentan, ahí vean el verbo, cuentan qué cosa, la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche emite a otra noche sabiduría. Dice, por toda la tierra salió su voz. Es decir, el mejor predicador que Dios tiene, ¿quién es?
La creación. Por eso dice, por toda la tierra salió su voz, sin emitir ningún tipo de sonido. Es que hay inteligencia en la creación. Es lógico que yo concluya, detrás de todo esto, Dios está, Dios existe. Y es lo que nosotros tenemos que entender. Es decir, ¿quién puede pararse delante de Dios queriendo justificarse diciendo, a mí no me predicaron el Evangelio? Yo nunca oí el Evangelio. I never heard God's word. Oh, yes. Nunca oí la palabra de Dios. Nunca la oí. ¿Qué va a decir Dios? Pero yo prediqué, I preached to you through the creation. Yo te prediqué a través de la creación. De manera que no tienes excusa. ¿O a qué conclusión tú llegaste? Al ver las mariposas, al ver el agua, al ver las flores, al ver tanta hermosura, al ver el orden, al ver que la tierra no se acercaba al sol, ni se alejaba del sol, porque si se acercaba al sol nos quemaríamos y si se alejaba nos congelaríamos. ¿A qué conclusión llegaste? En vez de honrarme a mí, te construiste una imagen, una estatua, e hiciste de esa estatua que era hecha por tus manos y te inclinaste a esa estatua y lo consideraste Dios. ¿Acaso esa estatua creó este orden y es algo ilógico lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Por eso dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, vean, no hay excusa, ellos lo conocieron, Dios ya les predicó. Aunque no tengan a un predicador personal, Dios le ha hablado a través de la creación. O sea, el mejor predicador no fue Charles Haddon Spurgeon, es considerado el príncipe de los predicadores del siglo XVIII, XIX, por ahí cerca del XIX. Pero Charles Spurgeon no es el mejor predicador. El mejor predicador, ¿quién es, hermana Nilda? La creación. La creación, por supuesto. La creación, porque es lo que les digo. Hay orden, hay belleza, hay arte, hay diseño, hay una perfección increíble, hay diversidad. Entonces Dios ha utilizado todo lo que existe alrededor nuestro para transmitirnos un mensaje. Que yo no capte el mensaje de Dios, que yo no sepa interpretar ni leer a Dios, es porque entonces yo soy un ser irracional. Pero Dios utiliza nuestra conciencia para despertarnos. Es lo que a mí me ocurrió a la edad de 6 años. Yo estaba en un ambiente abierto y cuando comienzo a ver las distintas flores que existen, había unas flores que llaman orquídeas, o hay unas flores que llaman orquídeas tan hermosas, y me acerqué a alguien y le dije, wow, ¿quién hizo todo esto? Yo a la edad de 6 años ya yo estaba concluyendo, detrás de toda esta hermosura, ¿quién está? Y alguien me dijo, porque me dijeron, lo hizo Dios, y cuando me dijeron, sí, entonces yo quiero estar cerca de ese Dios, porque si todo esto es hermoso, ¿cuánto más debe ser quien lo hizo? A la edad de 6 años, cerca de 7 años, ya yo estaba concluyendo así. Y me dice, ¿cómo hago yo? Pregunté, para estar cerca de Dios. What can I do to be close to God? Y me dijeron, you should be a priest. Tú tienes que ser un sacerdote. Dios te está llamando. God is calling you to be a priest. Eso es lo que yo quería hacer, porque si esta es la manera de acercarme a Dios, a través del sacerdocio, entonces eso es lo que yo quiero hacer. Pero Dios tenía un plan conmigo. Y obviamente sigo cerca de Él, pero no necesito ser sacerdote para estar cerca. Porque quien me ha acercado a Dios es la gracia de Dios. Es Él quien inició el proceso conmigo. Ya Dios empezó a hablarme y a ministrarme de que yo tenía 6 años a través de esas pequeñas orquídeas de diferentes colores que ya yo estaba contemplando y las maripositas que volaban a través de ellos. De manera que no podía levantarme delante del juicio y decir, a mí nunca me predicaron, aunque alguien jamás me hubiese abierto la Biblia. Pablo dice que el juicio de Dios es justo, como es nuestro título del día de hoy. Cuando dice que el juicio de Dios es justo, está diciendo que Él no nos puede juzgar a todos de la misma manera. Que Dios pagará a cada uno según sus obras. Entonces Dios no puede juzgarnos de la misma manera. Por eso yo me tomé el tiempo de revisar los evangelios, de revisar todas las palabras de Cristo, todo lo que tenía que ver con el juicio de Dios, y es lo que les voy a compartir el día de hoy. Quiero decirles que existen diferentes criterios que Dios va a utilizar. Dios va a clasificar a la humanidad en diferentes categorías también al momento en que tenga que aplicar y administrar su justicia o su juicio sobre ellos. Número 1, ¿cuál creen ustedes que es el primer criterio de juicio que Dios va a utilizar? Primero, Dios, una persona nace aquí y no le predican el evangelio en el hospital al nacer. La persona tiene que crecer, se despierta su conciencia, y el primer contacto con Dios, ¿cuál es? A través de la creación. Ellos conocen a Dios a través de la creación. De manera que podemos decir que la creación, o la naturaleza, la creación es igual a ¿qué? Es igual a la revelación, número 1,
por excelencia que Dios tiene. Es la revelación número 1 que Dios tiene para con el hombre. Y esta revelación que Dios tiene, esta revelación, la creación es eso. En la creación Dios está diciendo, hey, yo existo, yo soy real. Todo esto es ilógico y es inconcebible sin mí. Yo estoy en el asunto. Por eso Él tiene autoridad para decir, a los cielos llamo como testigo. Entonces, la creación es igual a la revelación número 1 que Dios tiene por excelencia para darse a conocer. Lo que está diciendo la creación con toda esta perfección, orden, diseño y arte que hay en ella es que Dios está diciendo, here I am, aquí estoy. Dios está diciendo, Dios está revelando, Dios está diciendo, en pocas palabras, existo, soy real. Este es el argumento cosmológico, es decir, de causa y efecto. Yo vivo en el efecto, en todas las cosas que existen. Detrás de todo este efecto que me rodea, incluyéndome a mí como efecto, ¿quién está? Es obvio que si yo voy por un camino y me tropiezo con un motor, automáticamente pienso en un ingeniero automotriz. Si me consigo con una buena casa, un diseño de casa, yo estoy abismado y asombrado de los diseños de casa acá en los Estados Unidos. Es increíble, ¿verdad? Pero cada vez que veo el diseño y la hermosura de una casa de esta, pienso en un buen arquitecto y también en las manos de los albañiles o en los albañiles. O sea, la casa no se pudo hacer sola automáticamente, no llegó a existir así por así. Entonces, el hecho de que existan las casas es una presentación de un arquitecto. Un buen motor, 4 cilindros, 6 cilindros, me dice a mí, yo estoy presente. ¿Quién? El ingeniero automotriz. La creación es la manera como Dios dice, levanta su estandarte y dice, yo existo, yo soy, yo vivo, yo soy el creador, yo hice todas las cosas. Entonces es la revelación número 1. Entonces podemos resumir la creación, que es el primer criterio de juicio que Dios va a utilizar, como el libro ilustrado ¿de quién? De Dios. El libro ilustrado es la creación. De manera que es como que si yo estuviera pasando páginas, cada vez que yo camino por la naturaleza y por la creación y me acerco a las flores, a la biodiversidad que existe, me acerco a mis semejantes, es que hasta a nuestros ojos Dios le puso color. A nuestro cabello Dios le puso color, le puso una forma tan distinta. Vea qué guapo soy yo. ¿Ah? Que Dios encegueció a Karina para que viera esta hermosura, ¿verdad? Dios, Karina, cuando yo no canto, pero cuando yo cantaba alabanza en la iglesia, la gente cantaba, abre mis ojos, oh Cristo, y yo cantaba, cierra sus ojos, oh Cristo, respecto a Karina, que cerrara sus ojos para que no me viera a mí. Y entonces, por eso la palabra novio, ¿qué significa, hermana? Novio, alguien que está ciego, ¿verdad? Eso le pasa a Karina. Pero bueno, Dios en medio de todo lo que habla esto es de la diversidad, de los detalles de Dios. Mira, la gente dice, tu hijo se parece a ti, Winston, pero aún así su huella dactilar es única. Aún así, él es distinto a mí, además que es más clarito que yo. Sus ocurrencias y su tremendura no se parecen en nada a mí, se parece en lo tremendo a su mamá, no a mí, ¿verdad? Pero Dios, cuando nosotros vemos y nos acercamos a las personas, nos acercamos a todo lo que existe, nos acercamos a los ríos, a los bosques, vemos el cielo, vemos las nubes que adornan el firmamento, vemos el sol que aparece, vemos la luna que aparece, vemos de vez en cuando se dejan ver los planetas. Nosotros tenemos que concluir, hey, Dios se está presentando, Dios está haciendo su presentación formal, Dios se está revelando a mí, estoy viendo, estoy paseando y conociendo a Dios a través del libro ilustrado que presenta al diseñador, al creador de este universo. Entonces, el primer criterio de juicio, de acuerdo a lo que acabamos de leer, entonces es la creación. Dios va a usar la creación, va a usar la naturaleza, perdón. Dios va a usar todos los elementos de los que nosotros contemplamos con nuestros ojos alrededor nuestro para decir, ¿cómo tú no llegaste a concluir que yo existo si yo me estaba presentando a través del libro ilustrado que es la creación? ¿Sí? Y eso lo encontramos nosotros, ¿dónde? En Romanos, capítulo 1 y capítulo 2, donde nos están diciendo que Dios se hizo claramente visible. No se engañen. Hay gente que dice, yo no voy a escuchar la palabra de Dios porque si yo escucho la palabra de Dios me hago responsable. Y es verdad, mira que escuchamos la palabra de Dios, somos más responsables. Dios salta de este criterio de juicio a otro criterio de juicio. Pero no por eso creas que vas a escapar, porque el juicio de Dios es justo. Ah, bueno, tú nunca escuchaste el Evangelio. Ah, pero ¿y qué? ¿Qué de esto y de aquello y del otro? Los indígenas que nunca oyeron el Evangelio,
La gente que nunca tuvo la oportunidad o no tuvo acceso al Evangelio, ¿cómo hizo? Entonces Dios los va a juzgar a través de la creación. Entonces, ¿estamos listos? ¿Puedo borrar esta parte? Bien. Si yo les pregunto, ¿cuál es la revelación o la manera número uno de Dios revelarse y darse a conocer y decir, yo estoy aquí presente? ¿Qué responden ustedes? La creación, la naturaleza. Muy bien. Por lo tanto, nadie tiene excusa en el día del juicio. Dios va a llamar a los cielos y a la tierra por testigo. Primer criterio de juicio lo vimos, es la creación. Yo lo voy a poniendo aquí, enumerándolo para que puedan verlo. Número uno, la creación. Vamos a ver los diferentes escenarios. Y el segundo es los que sí oyeron. El primer grupo es estos no oyeron, ya sea porque no tuvieron la oportunidad, porque nacieron en los recónditos por ahí donde el evangelio no ha penetrado y todo. Estos no oyeron, pero Dios usa la creación. Ahora viene el grupo que oyó. ¿Qué criterio va a usar Dios? La misma palabra que ha escuchado. Muy bien, Wiscari. La escritura. Este sería el criterio que Dios va a utilizar para juzgar. Ya Dios no me va a juzgar por la creación. Dios va a utilizar la misma palabra. ¿A quiénes? Los que oyen. Los que oyeron. Por supuesto que sí. ¿Cuánta gente ha oído el evangelio hoy? Millones, pero no todos son cristianos. Y es lo que dice aquí. Vean lo que dice. Este grupo de personas serán juzgados de otra manera. Permítanme mostrarles el doble efecto o consecuencia que esta gente enfrentará según lo que dijo Cristo. Número uno, serán la vergüenza de Cristo en su segunda venida. ¿Escucharon? Esta gente que oye el evangelio y nunca quiso obedecer al evangelio, se convertirán en la vergüenza pública de Cristo, como lo vamos a leer en las siguientes palabras. Vean lo que dice Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí, la razón por la que la gente no viene a Cristo es porque le da vergüenza. Ser cristiano es una racha. Ser evangélico, ay Dios, voy a perder mis amistades, incluyendo a muchos que han dado el paso y esconden la Biblia. Yo cuando me convertí, yo iba al liceo, pero cargaba un Nuevo Testamento de esos que dan los gedeones y lo cargaba en el bolsillo y que nadie me lo viera. I didn't want to show Jesus through the Bible. I didn't want anyone to see that I was converted to Jesus. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo escondía mi Nuevo Testamento y a la hora del recreo me iba al baño, me sentaba ya escondido, lo más escondido posible del baño, a leer mi Nuevo Testamento. Hasta que un buen día me encontré Romanos 1:16, estaba leyendo el Nuevo Testamento de una manera sistemática y me decía, mira, te vimos en la iglesia. Yo soy muy católico y yo me persignaba como para decir, yo no me identifico con esos locos. Pero un día, como había empezado a leer los evangelios y el Nuevo Testamento sistemáticamente, y el librito de los gedeones del Nuevo Testamento, llegué a Romanos, a esta carta, y encontré Romanos 1:16, que es nuestro texto lema. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso fue una cachetada de Dios. Ese eres tú, Winston Medina. De ahí para adelante traté de conseguir una Biblia Thompson de esas plenitud grande. Y no me avergüenzo. Cuando me decía, mira, ahora tú que eres evangélico. Y no me avergüenzo para la gloria. Ya tiene una respuesta. Y no me avergüenzo porque es poder de Dios. Uy, se me paran los pelos, me decía la gente. O sea, pero Dios es maravilloso. Dios se va revelando. Entonces, dice aquí en Marcos 8:38. El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación en el que tuve la oportunidad de escuchar la palabra, me avergoncé de ella, dice, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Cuándo? Cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, en primer lugar, Cristo van a ser la vergüenza. Estos que oyeron, pero no obedecieron, sino que se avergonzaron, serán la vergüenza. Serán la vergüenza de Cristo. Y Cristo revela en estas páginas que la gente no quiere obedecer el evangelio, no porque no haya suficientes pruebas de que Dios existe, no porque no haya suficientes pruebas de que la resurrección realmente se efectuó históricamente hablando, no porque no haya prueba intelectual de que Cristo realmente existe, porque si investigamos y nos metemos en la historia romana, griega, judía, y vamos a encontrar de que evidentemente se está registrado en los anales de la historia de que hubo un hombre hace 2000 años, más de 2000 años, que murió en una cruz. Esa conclusión me lleva a mí a considerar la existencia de Dios, porque Cristo dijo, yo soy Dios, y es un hecho histórico, y la tumba está vacía. Hoy podemos ir a Israel y meternos en la tumba vacía que está en Israel, obviamente. Entonces nosotros tenemos que entender
que Jesús está revelando aquí. Mira, la gente no quiere obedecer, la gente se avergüenza de mí porque está en medio de una generación adúltera y pecadora. O sea, que no es un problema intelectual de investigación, sino que es un problema moral, como dice Josh McDowell. Es un problema moral. La gente no viene a Cristo, como dice también Cristo en Juan 3:17, si no me equivoco, donde dice, no quieren venir a mí para que sus obras no sean manifiestas de que son hechas en las tinieblas, porque sus obras son hechas en las tinieblas. No quieren venir a mí para que no sean reprendidos, no quieren ser reprendidos. Entonces ellos se conforman a su generación de adúlteros y pecadores y no quieren revelar su estado pecaminoso, ni quieren ser reprendidos, ni quieren ser señalados como unos inmorales. Entonces prefieren ellos decir, no, yo me alejo de esto porque esto pone, o sea, ¿cómo se llama? Socava mi estado de confort en el que yo me siento súper feliz revolcándome en todo tipo de pecado. Entonces es un problema moral más que intelectual, es un problema de moralidad. Y es lo que Cristo dice. Número 2, ¿cuál es el segundo efecto? Dice, estos que han oído la palabra de Dios serán juzgados luego con las mismas palabras oídas. Entonces, en primer lugar, ellos van a ser la vergüenza. Y número 2, con la misma escritura van a ser juzgados. Juzgados con la misma escritura. Supongamos, lo que está diciendo Cristo en pocas palabras, supongamos que de los 1189 capítulos de la Biblia, 31.173 versículos, usted se sepa 20 versículos solamente. Le estoy tirando mucho, dice la hermana Alexandra, porque como que me está tirando mucho, hermano. Bueno, Dios va a usar esos 20 versículos que usted se sepa para juzgarle. Entonces me aprendo nada más Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para no tener ningún problema, ¿verdad? Pero ¿cuántos, piensa usted en serio, cuántos sermones usted ha oído? Bueno, nosotros no, porque nosotros tenemos otro tipo de juicio, pero ¿cuántos sermones las personas han escuchado? Y hoy no hay excusa, porque tal vez hasta la Biblia está siendo cantada hoy en las radios seculares, porque hay muchos artistas que Dios ha levantado en este tiempo, cantan canciones que están repitiendo continuamente la palabra de Dios, que tienen un alto contenido de la Biblia, de manera que cuando ellos escuchan la palabra de Dios, aunque no sea un predicador hablándoles, ellos no creen que sea la Biblia, es la Biblia de Dios, es la Biblia que está siendo dada a conocer a través de esos cánticos, incluso en las radios seculares, donde estos artistas han llegado y han logrado penetrar. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios dice, las mismas palabras que tú has oído son las mismas palabras que yo voy a utilizar en el día del juicio. Primero, para que ustedes sean la vergüenza. Les voy a demostrar que ustedes no quisieron nada conmigo, no porque no había suficientes pruebas intelectuales e históricas de mi existencia y de los testigos, etcétera, ¿verdad? Sino que ustedes no quisieron venir a mí sencillamente porque eran unos sinvergüenzas, adúlteros y pecadores que se acomodaron a su generación y prefirieron vivir con el confort de la sociedad y no quisieron nada conmigo. De manera que ustedes van a ser juzgados con la misma palabra que ustedes han escuchado. Entonces ese es el segundo criterio de juicio. Dice Jesús, vean lo que dice Jesús, eso lo encontramos. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzga? La palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién le va a juzgar? Y ahí está, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Cómo Cristo le ha hablado la palabra a la gente? A través de las canciones, a través de los sermones, a través de predicaciones, a través de un tratado, a través de la Biblia. A lo mejor tienen la Biblia abierta en el Salmo. Mucha gente que no es cristiana tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que para que Dios les guarde la casa. ¿Y el pecado qué? Entonces tienen la madre Biblia, nosotros le decimos madre algo grande. The Mother Bible is the Big Bible. La gran Biblia abierta, open, wide, in the living room, o donde dicen en la sala, está allí abierta totalmente. Juan, el Salmo 91. For what? ¿Para qué? Y que para que Dios les proteja la casa. Pero están en adulterio, son tracaleros, son mentirosos, son malapagas, son qué sé yo. Están hundidos en todo tipo de pecado. Eso es un irrespeto y una gran irreverencia a la misma escritura. Están usando la Biblia como un amuleto, como algo de brujería, como un objeto de protección. Así no funciona. Tenemos que vivir la Biblia, cumplir la Biblia. Pero Dios va a agarrar el Salmo 91 para juzgarles, para condenarles. Y eso es lo que está diciendo Cristo aquí. Entonces, en conclusión, este segundo grupo, quienes oyendo la palabra rechazan a Cristo, serán la vergüenza de Jesucristo en su venida
y serán juzgados por las mismas palabras que oyeron. ¿Qué le parece, hermana? Por las mismas palabras que oyeron. Así que no perdemos el tiempo. La gente dice, ¿para qué vamos a predicar? ¿Para qué vamos a predicar si la gente no quiere creer? Predicamos para que esas mismas palabras que nosotros les demos a ellos sean utilizados como un criterio de juicio en el día en que Dios decida juzgar al mundo. Eso es lo que, para eso predicamos. La gente no tiene excusa. Tercer criterio de juicio. ¿Cómo va a juzgar Dios en el tiempo de Cristo? Tenemos un tercer grupo. Voy a ponerlo aquí y ya les voy a decir cuál es el criterio. Tenemos a un grupo en el tiempo de Cristo habían dos sectas religiosas, los fariseos y los saduceos. ¿Cómo va a juzgar Dios a los fariseos y escribas? Vamos a ver qué dice la Biblia. Este grupo tendrá como juez el autor de los escritos que estos interpretaban. Es decir, Cristo llamará a Moisés. ¿Cuál era la bandera de los fariseos y de los saduceos? Eso va a ser duro. Tú eres mayor que Moisés. Moisés, que escribió la ley, que escribió, ellos defendían la Torá, la ley. No, no sé qué, Moisés. Especialmente los saduceos, que se aferraban más a los 5 primeros libros de la Biblia, la ley, a la Torá o el Pentateuco. Ellos como se abanderaban con Moisés para minimizar a Cristo. Y Cristo dice, no hay ningún problema, ya que ustedes tienen a Moisés, una idolatría con Moisés, como todos ustedes exacerban la ley y hasta le han agregado muchas más cosas a la ley. Ya les voy a decir algo. Les voy a contar un cuentito. Decimos, les voy a echar un cuentito en Venezuela. Ya les voy a decir algo respecto a esa apología que ustedes hacen de Moisés para justificarse y creer que ustedes sí son guardadores de la ley. Vamos a ver lo que dice. Eso lo encontramos acá. Dice, este grupo tendrá como juez el autor de los escritos que estos interpretaban. Es decir, Cristo llamará a Moisés. ¿Quién será entonces el criterio de juicio? Moisés mismo. El escritor de la ley. De los 613 mandamientos. Lo va a levantar. Vamos a ver si es verdad. Como ustedes dicen que guardaron la ley de Moisés, como ustedes dicen que ustedes sí están bien y se pueden justificar porque guardan la ley. Moisés, ven acá. Tú que interpretas, tú que escribiste a quien yo usé para escribir los 613 mandamientos. Ven acá. Conviértete tú en el juez de ellos. Será quiénes de los que están aquí reunidos justificándose con la Torá y el Pentateuco, los 613 mandamientos, pueden salir ilesos, que tú puedas decir, estos sí guardaron la ley. O sea, no le puedo mentir yo a quien haya creado la ley, a quien Dios utilizó en la creación y en los escritos. No, tú violaste la ley aquí, la violaste aquí, la violaste aquí, la violaste aquí. Eso es lo que va a hacer Dios. Y aquí dice, fíjese, Moisés, esta gente, esto lo encontramos, dice, Moisés, esta gente se proclamaron abogados e intérpretes de la ley. Les va a decir Cristo, mira Moisés, esta gente se proclamaron abogados e intérpretes de la ley que yo permití que tú escribieras, la ley que yo permití que tú escribieras. Moisés, muéstrales todos los textos que hablaban de mí en el Pentateuco o Torá, porque según ellos, Jesús no estaba en el Antiguo Testamento. ¿Puedes tú mostrarles a ellos dónde estaba yo presente en el Antiguo Testamento? El pastor Brandon Ware está dando una serie que tiene que ver con el hilo que nos llevó hasta Cristo, el hilo rojo. Comenzando desde Adán y Eva, cuando Dios tuvo que matar a un animal y hacerle un vestuario de animal, y tuvo que haber derramamiento de sangre. Ya esa es una primera evidencia o señal de que Cristo, que era necesario el derramamiento de la sangre del Mesías en el futuro. Pero en esta serie que él está dando ya ha ido cubriendo estos 5 primeros libros de la Biblia y ya está mucho más adelantado, pero él nos ha mostrado a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Sí? De manera que Jesús les va a decir, muéstrale dónde en el Antiguo Testamento, en Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, hablan de mí, porque yo estoy presente en el Antiguo Testamento. Y les va a decir, convéncelos, Moisés, de cuán errados estuvieron al no encontrarme ellos allí y no recibirme o rechazarme. Es decir, Moisés les pedirá que abran la Torá. Abran la Torá. Open the first 5 books of the Bible. Abran la Torá. ¿Ok? Open your eyes wide. Abran sus ojos completamente. ¿Sí? Les va a decir Moisés. ¿Y qué va a hacer Moisés? Y les mostrará las evidencias que ellos no quisieron ver, que atestiguan de Cristo. Fíjense que él tuvo que remitirse a la escritura. Dice, escudriñad las escrituras, porque ellas, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando decía la escritura se refería a la ley. Decía, y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, yo no vengo a dar testimonio de mí mismo porque yo soy el Mesías, crean en mí porque yo soy el Mesías. No. Mire, yo estoy respaldado por la escritura. Escudriñen, revisen la escritura. Ustedes nos dicen que la escritura nos puede salvar a ustedes. Bueno, en la escritura yo estoy presente. Y eso es lo que va a hacer Moisés. Va a abrir, le va a decir, abran sus Biblias, abran su Torá,
sus 5 primeros, su Pentateuco, su ley. Yo les voy a mostrar dónde está el Mesías en cada versículo en ese Antiguo Testamento. Es decir, Moisés les pedirá que abran la Torá y les mostrará todas las evidencias que ellos no quisieron ver, que atestiguan de Cristo. Veamos cómo lo presentó el mismo Cristo al decirles. Jesús dijo estas palabras. ¿De qué te estás basando tú esto? ¿Tú estás hablando cualquier otra cosa? No, dice. Jesús dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Dice, hay quien os acusa. Moisés, dice Jesús, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. No tengo el texto bíblico aquí, lamentablemente se me saltaron las citas bíblicas, pero ese texto lo dijo Cristo. Yo después, cuando edite el video, les voy a poner las citas ahí para que lo ubiquen. Pero Jesús dijo, y lo voy a repetir porque esto suena demasiado hermoso, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. No crean que yo voy a ir a meterle chisme al Padre sobre su conducta. No. Yo no los voy a acusar delante del Padre. Hay quien os acusa. Hay alguien que ya tiene su dedo así, apuntado sobre ustedes. ¿Quién? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ustedes defienden a Moisés a capa y espada y lo exacerban como alguien mayor que yo. Tenía su esperanza en Moisés. La ley dice, violaste la ley, esa idolatría por la ley. Bueno, yo voy a levantar a Moisés, dice, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. O sea, yo estoy ahí, no es escrito. Entonces, ¿qué va a usar Jesús para los fariseos y escribas e intérpretes de la ley y los saduceos? Dios va a usar ¿qué? Nada más y nada menos que a Moisés en persona. Va a levantar a Moisés y la ley como criterio de juicio. Este es el tercer criterio de juicio que voy a utilizar. Moisés y su ley. Cuando Cristo ya no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el grupo de fariseos que vivieron en el tiempo de Cristo, que lo vieron y decían que ese no era el Mesías, más bien lo llevaron a la cruz. Y decían, no, es que este está violando la ley, porque Cristo sanó a uno en sábado, porque Cristo hizo esto el sábado, el paralítico, etc. Entonces decían, no, este es un violador de la ley. Ustedes defienden tanto la ley, ustedes se justifican tanto por Moisés. Bueno, Moisés, cuando el día del juicio, yo voy a llamar a Moisés. Moisésito, ven acá. Aquí está enfrente de ustedes, pues. Pídenle que hablen la ley y diles dónde yo estoy ahí, porque según esto, yo no estoy ahí. ¿Sí? Concluimos afirmando entonces que los líderes religiosos judíos serán juzgados por Moisés a través de la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia, pues toda la escritura testifica de Cristo, aunque ellos no lo quisieron ver. No es que no lo vieron, no lo quisieron ver. Dejamos esto hasta aquí, no, nos quedan todavía 20 minutos. Sí, que lo que estamos transmitiendo en vivo, saludamos a los que se conecten allí. ¿Tú estás vivo? ¿Cómo? Estamos haciendo una transmisión en vivo hoy, hermano. Ay, tengo que hacer una pregunta por ese. No se preocupe. Entonces tenemos. Vamos a ver con este criterio de juicio. Vamos a leer Mateo 11:20. Este grupo de personas que aún viendo el poder de Dios, actuando en Cristo, resistieron en su corazón y cerraron su corazón y crearon todo tipo de excusas para no seguirle. Veamos cómo Jesús se refirió a ellos en el Evangelio según Mateo 11, del 20 al 24. Y aquí entramos en el cuarto criterio de juicio. Estamos hablando de los endurecidos testigos oculares del tiempo de Cristo que contemplaron diferentes tipos de milagros realizados por las manos del Señor. Y aún así, hicieron miles de excusas para no creer y no seguirle. ¿Qué va a pasar con esa gente? Oye, porque una cosa es escuchar la palabra y creer. Una cosa es concluir lo que la creación me está manifestando de Dios. Pudieran ser un poquito más justificados, ¿verdad? Pero tener al Mesías delante de ellos, haciendo milagros, levantando muertos, resucitando muertos, ¿verdad? Sanando a los enfermos, haciendo todo tipo de milagros, señales y prodigios. Y aún así no creer, aún así hacer excusas. Oye, el Señor tiene que usar algo para juzgarme. ¿Les interesa saber qué va a hacer el Señor? Vamos a ello. Gracias hermana. Mateo 11 del 20-24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Había hecho cuántos milagros? Muchos de sus milagros. Porque no se habían arrepentido. A pesar de que Dios había hecho milagros, no se habían arrepentido. No se habían arrepentido diciendo, ¿qué dijo Jesús? Ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, eran ciudades del tiempo de Cristo. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por tanto os digo, ahí viene el criterio del juicio, que el día del juicio
será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hacia el cielo, hasta el Hades que serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Wow. Nos parece a nosotros que el castigo de Sodoma fue cruel, porque fue Dios consumió esa ciudad de Sodoma y Gomorra en fuego. Nos parece alarmante los castigos de Tiro y Sidón, que Dios no tuvo tolerancia para con ellos. Pero Dios está diciendo, ese día yo les voy a pasar a ustedes un espejismo, les voy a pasar a ustedes una imagen, un cuadro de cuando yo destruí a Sodoma y Gomorra y cuando yo destruí a Tiro y Sidón, para decirle a ustedes, esto es grave, esto es alarmante. Bueno, lo que les viene a ustedes es la quinta paila. Lo que les viene a ustedes es peor. Porque a esta gente, si yo les hubiese hecho los milagros que yo estoy haciendo frente a ustedes, estos se hubiesen arrepentido y hubiesen sido librados del juicio. Y ustedes que me tienen enfrente, que están viendo todo tipo de milagros que yo he hecho, han endurecido su corazón. ¿Cómo creen ustedes que van a escapar? Aunque no es como un criterio de juicio como tal, sí es una sentencia declarada. Esa gente ya tiene una sentencia declarada. Esta gente no tiene excusas que valgan. Por eso pudiéramos imaginar que a ellos se les mostrará en pantalla los milagros realizados frente a ellos y se proyectarán los rostros de ellos como testigos de los tales, como en un videobeam, como en un proyector. Y el juicio será inmediato. Este texto del Evangelio de Cristo revela que habrá grados de castigo y de dolor. Y esta gente pagará con la máxima pena, por decirlo en términos humanos. Imagínense ustedes la máxima pena espiritual que exista. Este grupo que fue testigo de Cristo, que tenía a Cristo enfrente haciendo todo tipo de milagros, señales y prodigios, y endurecieron su corazón e hicieron todo tipo de excusas para no recibir. Jesús va a decir, estos van a tener la máxima sentencia. Yo voy a tener un poco de compasión contra Sodoma y Gomorra, contra Tiro y Sidón el día del juicio, pero contra ustedes no hay ningún tipo de compasión ni tolerancia. El castigo es severo, es el máximo castigo, la máxima pena. Uy, se me peluca el cuerpo, dicen, ¿verdad? Entonces este cuarto criterio solamente nos revela, Dios va a darles la máxima pena, vamos a decirlo así, ¿no? La máxima pena, ya ellos están juzgados. O sea, Dios va a usar el criterio de la comparación. Si hay un criterio, si nos fijamos bien, si hay un criterio, el criterio de la comparación y contraste. Dios va a comparar a los de Sodoma y Gomorra, a los de Tiro y Sidón, que no tuvieron la oportunidad de recibir ningún milagro. Entonces Dios va a decir, bueno, ellos, si yo les hubiese hecho estos milagros a ellos se hubiesen arrepentido. Porque Cristo lo conoce todo. Él sabía que se podían arrepentir. Pero dice, pero voy a usar el elemento de la comparación y del contraste para hacerles ver a ustedes que ustedes no me quisieron servir a mí, aunque tuvieron la oportunidad de verme hacer todo tipo de milagros. De manera que por eso, al compararlo y contrastarlo y ver que ellos eran capaces de obedecer, si ellos iban a obedecer, yo que puedo viajar en el tiempo y ver todo, ¿cómo ustedes no obedecieron y me tuvieron a mí de frente, haciendo todo tipo de milagros? Entonces a ustedes les falta, yo voy a ser tolerante con ellos, pero con ustedes les voy a aplicar la máxima pena. Entonces es el elemento de la comparación y contraste. Va a comparar el Señor, el elemento de la comparación, es el argumento, el criterio. ¿Para quiénes? Para los testigos de los milagros. Hay gente que ve todo tipo de milagros. Eso serían ya los duros de corazón, ¿no? Sí, que no creen en nada, son escépticos. Pueden ver milagros que uno de aquí y seguir como si nada. Como Faraón. Que y la generación del tiempo de Cristo, que hicieron todo tipo de milagros. Jesús hizo todo tipo de milagros ante ellos. Estas ciudades que Cristo recorrió haciendo todo tipo de milagros. Parece que estas fueron las ciudades en las que Cristo más milagros hizo múltiples milagros. Levantar a Lázaro. Levantó a Lázaro y todo esto, y aún así no creyeron. Y esto nos prueba además que los milagros no tienen el poder para salvar a nadie, ni tienen el poder para convencer a nadie. Los milagros solamente levantan emociones, pero la salvación es un acto de Dios. Y hay gente que va tras los milagros. El día que no hay milagros, no creo en Dios, me meto a mormón. Es triste, ¿no? Quinto, los que piden señales aún teniendo a Cristo ante ellos. ¿Qué es mayor? ¿Los milagros o Cristo mismo? Cristo. Pero la gente va tras los milagros. Usted va a hablar la sana doctrina hoy, la Biblia, la gente no la quiere escuchar. La gente quiere escuchar
que te digan recibe y que te caigas por tierra y que hables en lengua y que se levante los paralíticos y que no sé qué, la euforia, la gente quiere escuchar la euforia y ver milagros ocurrirse en esas grandes cruzadas, que me reservo los nombres de esos predicadores porque estamos en vivo y no quiero, ¿verdad?, caer en controversia, pero realmente la gente va tras los milagros. Y tras la palabra, ¿quién va? Estamos viendo los tiempos que dicen que no soportarán la sana doctrina, digo Pablo. En este tiempo la gente no soportará la sana doctrina. Entonces, ¿qué dice aquí? Los que piden señal, aún teniendo a Cristo ante ellos. O sea, si tienen a Cristo, ¿quién es mayor? En pocas palabras, Cristo los milagros. Cristo. Pero la gente va a las iglesias, no importa que no se hable de Cristo, con tal que haya milagros, prodigios y señales, entre comillas. Porque luego vemos la sentencia de Mateo 7:21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque en aquel día muchos me dirán, hicimos milagros, señales, prodigios, echamos fuera demonios, hablamos en tu nombre. Y bueno, éramos excelentes predicadores y todo. El Señor dice, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. O sea, el hecho de que hagan milagros en el nombre de Cristo no es una evidencia de que realmente Cristo esté aprobando esos milagros y que realmente Cristo los esté aprobando a ellos como cristianos verdaderos. Y es lo que vamos a encontrar aquí en Mateo 12, 38 al 42. Vamos a ver este quinto criterio. Dice, este grupo de personas son aquellos que de algún modo siempre se justifican demandando señal. Si buscaran y estudiaran a Cristo, alguno descubriría que realmente es el hombre más grande que jamás ha vivido en este planeta. Jesús tuvo que compararnos con la gente que humildemente obedece sin señal alguna, con aquellos que solo les bastó la predicación para arrepentirse y obedecer. Ellos no pidieron milagros ni señales para poder creer. Les bastó la sola palabra dada por los predicadores. Veamos cómo se los planteó Cristo a los escribas y fariseos en Mateo 12, 38 y 42. Quiero decirles que este es un escrito que yo tengo, hermano. Esto es una guía, he escrito muchos libros digitales, aunque no están registrados, pero están en la internet. Y este se llama, forma parte de una serie de conferencias que se llama Explorando la Inmensidad de Dios. Y aquí está cómo Dios va a juzgar. Está allí disponible. Tengo el material ahí, pero es bastante amplio. Está en Mateo 12, del 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, escuche, ¿qué le dijeron ellos? Maestro, deseamos ver de ti señal. Vean la hipocresía. Por un lado le llaman maestro. Maestro. Le tengo mucho miedo a las adulaciones de la gente, ¿verdad? Mira, wow, usted sí es, usted sí es, usted sí es. Pero por detrás están metiendo un puñal. Y eso es lo que están haciendo estos aquí. Maestro. Con esa boca, maestro. Una bocota grande que para decir 13 decían 26, para decir 26 decían 54, 52, dijera. Pero le llega el Señor y le dicen, Rabí, maestro. Ajá, le dice, deseamos ver de ti señal. O sea, no le era suficiente a Cristo como maestro, a Cristo instruyendo sobre la Torá, sobre la ley, sobre los salmos, sobre los profetas. No le era suficiente eso. No, nosotros queremos que nos exacerben nuestras emociones. Nosotros queremos ver el poder en acción. No nos es suficiente con que tú seas nuestro maestro, en pocas palabras. Y entonces Jesús les dice, entre otras cosas, le dice, Él respondió y les dijo, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. O sea, este es el grupo, ya tengo que ir borrando aquí para poner el a la fotico. Ok. Este es el grupo que le dice al Señor maestro, pero él está diciendo, no estamos conformes con tus enseñanzas. Queremos ver milagros, queremos ver señales, queremos ver alguna señal que verdaderamente indique que tú eres el indicado por Dios. Y Jesús les dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Cuál es el criterio que Dios va a utilizar? A los ninivitas. Dios va a utilizar a los de Nínive como un criterio de juicio, como testigos. Dios va a levantar a los de Nínive como los testigos y los que los va a juzgar a ellos. O sea, Jesús no lo va a juzgar. Es que Jesús prometió que no iba a juzgar a nadie. Él va a usar un criterio de juicio. Le va a decir a los ninivitas que se arrepintieron con la sola predicación. ¿De quién? De Jonás. Jonás. ¿Cómo se puede apreciar? Jesús nos reveló que quienes piden señal para poder creer se les presentará a aquellos que les bastó la predicación para arrepentirse, viendo la grandeza de Cristo en la palabra. Estos serán sus jueces en el gran trono blanco, en el día del juicio final. Entonces, el quinto, ya saltamos al 3, al 4, ahora vamos al 5. Entonces el 5 es, van a ser juzgados
por los de Nínive. Este es el criterio. Los de Nínive van a ser el criterio de juicio. ¿Para quiénes? Para quienes no les basta los milagros. Estoy escribiendo milagros con mayúscula, pero es en minúscula. Que estoy pensando en el nombre de milagro. La gente le pone milagro a mucha gente, ¿no? Entonces Dios va a utilizar el criterio del testimonio de los de Nínive. ¿Cómo les llegó? Es curioso cómo les llegó la predicación a estos de Nínive. No les llegó un predicador así presentable, con un saco, con una corbata, con una elegancia, con un reloj, no era un predicador elegante, simpático ante ellos predicando. Era un hombre hediondo y putrefacto a pescado. Porque era Jonás, que había desobedecido a Dios, se lo había tragado un gran pez o una gran ballena, un gran pez se lo había tragado. Y después de ahí se acordó de Dios, del juicio de Dios, y le oró al Señor y dice que el pez lo vomitó. Imagínense caminar bajo el sol, porque esa era una ciudad soleada, bajo el sol, después que un pez te ha vomitado. Andabas putrefacto a pescado. Hermano, por favor, no pongas esa cara así. Y llegarles ese hombre de onda pescado con una facha toda de, ¿verdad? Pero de nada el agua salada lo limpió, porque el agua salada a lo mejor se limpió y tal. Pero no me diga que no quedó algún vestigio de olor a pescado. Se les apareció ese hombre hediondo a pescado enfrente y le dijo al Señor le manda que se arrepientan. Y 120,000 personas se arrepintieron. Y no hizo ningún milagro. El susto que tuvo que haber pasado él ahí. Ajá, no hizo ningún tipo de milagro. No hizo ninguna señal. Vean, este es el Dios, se los voy a demostrar. No. La pura predicación con la facha de olor a pescado que cargaba. Qué rico. Y la gente, boom, de rodillas cayeron arrepentidos 120,000 personas. No necesitaron milagro. Entonces Dios dice, mire, esa gente de Nínive, yo les voy a dar, eso es lo que Cristo se refiere, a eso se refiere Cristo como la señal del profeta Jonás. Yo les voy a dar la señal del profeta Jonás, les voy a levantar los testigos, les voy a mostrar cuando Jonás, el hediondo pescado, apareció allí, les voy a proyectar a ellos, apareció en medio de esa multitud y toda la ciudad se arrepintió. Ellos van a ser los jueces ahora, de ustedes. Les vamos a preguntar qué milagro hizo Jonás para convencerlos a ustedes de su pecado. No, solamente nos predicó en una facha, ustedes saben, desagradable. Pero a nosotros no nos importó eso, nos importó el mensaje que nos trajo. Y ese mensaje nos hizo timbrar y caímos de rodillas, obedeciendo el mensaje que Dios les había dado a ese hombre. Entonces ahí vemos nosotros que Dios va a utilizar este criterio para aquellos que no están conformes con la enseñanza sana de la Biblia. Yo quiero ver milagros. Y dejo la iglesia bautista para irme a la iglesia apostólica porque ya sí se hacen milagros. O dejo la iglesia de sana doctrina para irme a la iglesia, qué sé yo, pentecostal, donde echan humo por las manos. Y Cristo y la Biblia no es suficiente, por favor. No me digan ustedes que la Biblia no es suficiente y que no basta. Decimos que esta es la regla de oro, decimos que la Biblia es la regla de conducta, que es la regla de salvación, que la Biblia es la sola escritura suficiente, pero andamos tras nuevas revelaciones, tras nuevos milagros, tras nuevas señales, como que si esto no fuese suficiente. Señales de hombres. Señales de hombres, y que quizás no sean hechas por Dios, porque Cristo no los aprueba en Mateo 7, 21 y 23. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Como quisiera yo gritarle al oído a la gente para que entiendan. Ya se nos fue el tiempo. Nos quedan 2 criterios más. Los terminamos, rapidito. Sí. Las 12 tribus de Israel. Siempre me he preguntado, ¿cómo Dios va a juzgar a las 12 tribus de Israel? Criterio número 6. Ok, la Biblia nos revela que estos hijos de Jacob e Israel aún no han sido juzgados. Pues este será un privilegio que también los 12 apóstoles de Cristo, según sus propias palabras, Jesús dijo, de cierto os digo, donde Mateo 19, 27, 30, Mateo 19, 27, 30, para los que toman nota. Jesús dijo, de cierto os digo que en la regeneración, es decir, en la vida venidera, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Para qué? Dice, para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que Jesús pudo haber escogido más de 12 discípulos. Pero Jesús se limitó a escoger 12 discípulos y fue intencional. Y es que estos sirvieran como los jueces de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿cuál es el criterio que debemos utilizar?
los 12 apóstoles que van a juzgar ¿a quién? A las 12 tribus de Israel. Dios los escogió, Cristo los escogió intencionalmente, y dice que ellos van a ser los jueces porque no han sido juzgados todavía. ¿De quién? De las 12 tribus de Israel. Que las 12 tribus de Israel le falló al Señor en muchas cosas. Entonces Cristo necesitaba 12 apóstoles judíos. Estos 12 apóstoles son judíos, donde no entra el apóstol Pablo. Matías reemplazó a Judas Iscariote en este caso. Entonces estos 12 discípulos tienen que ser, o apóstoles tienen que ser judíos para poder juzgar a los 12 ciudadanos o 12 tribus de Israel. Entonces es el criterio que Dios va a utilizar. Pero esto indica que el círculo de apóstoles escogidos por Cristo quedó reducido a 12. Pues solo habrá 12 tronos para ellos, no más. Aquí está diciendo que hay 12 tronos. Para que ustedes se sentarán en 12 tronos. Entonces, ¿qué pasa con el apóstol fulano de tal? El apóstol fulana, la apóstol fulana de tal, porque ahorita hay hasta apóstolas. La apóstol fulana de tal, yo creo que apóstolas no exista, pero la apóstol fulana de tal, ¿qué vamos a hacer con ella? Hay que construirle. El Señor ahora cambió de mentalidad y va a cambiar su palabra y dice, bueno, no son 12 tronos, son más porque hay más apóstoles. Esto ya más bien limita que los apóstoles son 12, punto, no hay más. La iglesia necesita volver a recuperar su capacidad de juicio, como la iglesia de Éfeso, que el Señor le dijo, ustedes que han juzgado a los llamados a ser apóstoles los han hallado falsos. Son falsos apóstoles. Séptimo criterio, los indiferentes a las necesidades ajenas. ¿Cómo va a juzgar Dios a la gente que pasan por alto la necesidad de los demás? Porque a nuestro alrededor hay gente que nos necesita o que tienen necesidad. Y nosotros nos llenamos y somos, ¿cómo se llama? Codiciosos, egoístas, queremos todo para nosotros, y avariciosos y amontonamos riquezas para nosotros. ¿Y qué pasa con esa gente que a nuestro alrededor sabemos que tiene necesidad y nosotros no descubrimos nada? El apóstol Pablo fue muy enfático al decir, y de hacer el bien no se olviden. Tuvo que recordárnoslo. Y de hacer el bien no os olvidéis, pero mayormente a los de la familia de la fe. Hoy mismo hay familias de la fe, cristianos, que están sufriendo. Si no vaya a Venezuela o examine o busque amigos venezolanos nuestros, están sufriendo por la situación que están viviendo. Pero hablemos de cristianos en Nigeria o cristianos en nuestro propio país. Muchos cristianos que están sufriendo hoy día. Dicen, no se olviden de hacer el bien. Entonces, cuando Dios nos enriquece y nos prospera, es para que nosotros distribuyamos esas riquezas también con aquellos que nos necesitan. ¿Por qué? Porque dio dones y repartió a los hombres, y la manera que Dios lo hace es a través de nosotros. Jesucristo de una manera milagrosa está presente o representado en los presos, en los hambrientos, en los pobres, en los enfermos y en todos los menesterosos o necesitados. Esta gente pobre y en situación de extremo dolor, donde realmente extrañan la presencia de sus verdaderos amigos, son los verdaderos representantes de Dios en la tierra. El Papa de Roma reclama este título para sí, pero la realidad es que Cristo presenta en Mateo 25, 31 y 46 es a esta gente como los verdaderos representantes suyos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo estuve y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me los hicisteis. Es decir, Jesús está diciendo, la gente que sufre dentro del pueblo de Dios, y aún los que no son nuestros vecinos, nuestros prójimos, que sufren, son los verdaderos representantes de Cristo. Ellos claman para que Dios les provea, y nosotros nos estamos llenando. En este caso particular, Jesús juzgará a quienes fueron indiferentes, separando a unos de otros según hayan actuado con los más necesitados. Quiera Dios que salgamos aprobados en todo tipo de obras hacia aquellos que realmente sufren todo tipo de dolor, pena y pobreza. De manera que la presencia de los pobres cumplan también el propósito de medir nuestro egocentrismo, cumplen el propósito también de medir nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, nuestra codicia. Por algo Jesús dijo que a los pobres siempre los tendremos. ¿Dónde? En Mateo 26, versículo 11. Entonces, este criterio de juicio
nos dice, no lo voy a anotar aquí por razón de tiempo, pero nos dice que hagamos el bien. Porque si no, Cristo va a decir, ustedes hicieron una mala representación de mi nombre al ser egoístas, al no compartir de lo que yo les daba a ustedes. Igual que la parábola del buen samaritano. Exactamente. Exactamente. Ajá. ¿Cuál? ¿Quién es mi prójimo? Y por último, pero no el menor, ya lo sabemos todo, nada más le voy a dar la cita porque este ya lo cubrimos aquí, 1 Corintios 6 del 1 al 3 y Romanos 8:1, dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. ¿Qué criterio de juicio Dios va a usar para los cristianos? Ninguno. El Cristo crucificado en la cruz, Él cargó nuestros pecados, en Él se cumplió nuestra justicia y de eso nos habla el libro a los Romanos. Es decir, es 1 Corintios 6 del 1 al 3 y Romanos 8:1, que dice ninguna condenación, que por cierto en griego es ningún crino, ningún juicio hay para los que estamos en Cristo. Mi juicio fue cargado en la cruz del Calvario. Cristo va a presentar y decir, no Señor, yo pagué ya su deuda, no te preocupes que ellos no tienen nada que hacer aquí. Van al tribunal de Cristo para reconocérseles las obras que han hecho a partir de que son cristianos, a propósito de hacer buenas obras. Somos llamados en Cristo no para salvarnos por medio de las buenas obras, pero sí somos llamados a hacer buenas obras como evidencia de que verdaderamente Cristo nos ha salvado. Entonces, estos son los 8 criterios de juicio que existen en las Escrituras. Espero que les haya gustado, los que se han conectado, los que nos han seguido, espero que hayan aprendido. Vamos a orar, ¿sí? Puedes cerrar ya la transmisión. Señor Dios, damos gracias porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre. Gracias porque nos has ayudado en esta oportunidad.